Bueno, ya es hora de comenzar. Espero que todos estén descansando de este inicio de semana. Yo les había dicho la semana pasada que el día de hoy vamos a tener un live muy especial porque hoy vamos a platicar historias para no dormir. Espero que tengan la botana, espero que estén todos listos para platicar y contar historias que sin duda alguna los van a dejar con esta sensación muy extraña, y de hecho yo me encuentro aquí solo, en la bodega de mis archivos. No hay nadie, simple y sencillamente estoy yo platicando con ustedes. Así es de que yo también estoy expuesto a estas vibras extrañas que se puedan llegar a sentir con todas estas historias. Pero antes quiero mandar un saludo al doctor Escalofrío, a Laura González Esqueda, a Angie Ver, a Chris Parmatz, a Vico Vico, a Bere, a Ale DG 204, a María Flores, a Lizzie Cherry Doll, a Rayeli, Raquelita, hola, ¿cómo están? A Betty GP 8660, también muchísimas gracias por estar aquí. A Jariusita también le mando un fuerte abrazo. Ari Faría, Ale Madness, perdón, y a toda la gente que se está conectando. También a María Hernández. Muchísimas gracias por estar en esta noche conmigo. Hoy quiero platicar esas historias que muchas veces llegamos a leer en foros, llegamos a leer a través de correos, estas historias llamadas creepypastas. Y este es el origen de la esencia de este podcast, las creepypastas, las historias de terror, que pueden o no ser reales, pero todas tienen algo en común, que son muy aterradoras. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos miedo a leer una historia? Nos dejó sin aliento, nos dejó sin ganas de dormir por un par de días, pues el día de hoy vamos a platicarlas. Les digo, estamos dando por dar comienzo. Por favor, si tienen una botanita, algo, disfrútenlo. Hagan de cuenta que estamos aquí platicando todos y que estamos alrededor de una fogata hablando de estas historias. Dice María Hernández, hay que hacer compañía desde la virtualidad sombra. Así es, estamos todos acompañados. Aunque no estemos físicamente, estamos todos acompañados. De hecho, también les pido un poquito de disculpas si tardo un poco como en poner algunas cosas. Les digo, yo estoy solo, entonces toca. ¿Por qué decidí hacerlo esto? ¿Por qué le pedí a la gente de producción que me dejaran esta ocasión? Quiero también sentir esta vibra. Muchos de ustedes dicen, es que están acompañados, o es que yo estoy viendo esto sola. No se preocupen, en estos lives donde yo salga solo, literalmente quiero estar solo. Quiero también sentir esta sensación de miedo, para que todos estemos en sintonía. Sin más preámbulos, quiero comenzar con la primera historia. Esta historia, este creepypasta, fue el más icónico, o yo me atrevo a decir que es el más icónico, uno de los más aterradores, uno que nace desde la teoría de una desaparición, que en teoría es real, y a raíz de eso nace esta leyenda de este personaje. Además de que hubo videojuegos, hubo series, hubo una película. Hablo del personaje más icónico de los creepypastas. Hablo del mismísimo Slenderman. Voy a ponerlo aquí. Me avisan si ven las fotos. Es que sí quiero como que generalmente ustedes estén viendo más la foto que viéndome a mí cuando platique las historias, para que podamos estar ahí platicándolas. Por cierto, ahora a toda la gente que se está conectando, ya somos 88 conectados. Dice, sí jalo a la fogata, jajaja. Sombra, cuando pueda saluda a mi hermana Liz. Ambas te escuchamos desde Tabasco. Para María Hernández y para Liz Hernández, un fuerte abrazo hasta Tabasco. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Se acuerdan de este creepypasta? Les voy a leer un poco de la historia de Slenderman. Siempre había sido un niño callado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque aprendí desde muy pequeño que a veces era lo mejor no hablar, especialmente cuando eres el único que ve las cosas que los demás no pueden ver.
No fue hasta años después que comprendí que lo que vi aquella noche no fue producto de mi imaginación, no fue una pesadilla, no fue un mensaje jugando conmigo. Lo que vi era real, y aún lo es. Mi familia solía pasar los veranos en una vieja cabaña a las afueras de un pequeño pueblo rodeado de espejos y de pequeños bosques. Los espejos, nunca los entendí. Alguna especie de brujería. Lo que sí sé es que era el tipo de sitio que parecía existir fuera del tiempo, donde los días pasaban lentos y las noches eran tan negras como la boca de su lobo. La primera vez que lo vi tenía apenas 8 años. Había salido al bosque con mi hermano mayor, David. Teníamos prohibido alejarnos demasiado, pero la curiosidad y aquella testarudez de un niño de 10 años fueron más fuertes que cualquier advertencia de nuestros padres. Caminamos más allá del arroyo, hasta donde los árboles se volvían más altos y densos. Las sombras se hacían más profundas. Recuerdo que el aire se sentía denso, se sentía pesado, como si algo invisible se arrastrara entre los troncos de aquellos centenarios. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un árbol más, un tronco pálido y delgado que se erguía entre la maleza. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, noté la diferencia. Aquello tenía brazos, unos brazos muy largos, muy huesudos, que colgaban hacia los lados de su cuerpo como serpientes dormidas. No tenía rostro, solo una extensión lisa y blanca, donde debería de haber los ojos. Había cuencas, no había nariz, tampoco boca, y lo peor de todo, nos estaba observando. Mi respiración se volvió errática. Me giré para avisar a David, pero cuando volví la vista, la figura ya no estaba. No le dije nada en ese momento. Quizá fue el miedo, quizá fue la negación, pero no sería la última vez que lo vería. A medida que pasaban los días, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, sombras que se deslizaban por la ventana de mi habitación, una sensación constante de observación, susurros en la noche que parecían provenir del mismo bosque. Mi madre decía que eran solo sueños en la oscuridad y la soledad del campo hacía que mi imaginación jugara en mi contra. Mi padre, en cambio, apenas me miraba cuando hablaba de ello, como si temiera que mis palabras fueran verdad. El punto de quiebre llegó una noche en la que David, mi hermano, desapareció. Era muy tarde. El viento golpeaba las ventanas de la cabaña como si se tratara de advertirnos algo. Mi madre dormía en el sofá, agotada después de un largo día, y mi padre no estaba en casa. David dijo que solo iba a salir un momento, que había escuchado algo cerca del bosque y quería ir a comprobar que no fuera nada peligroso. Me pidió que no le dijera a mamá, y yo como siempre le obedecí. Pasaron los minutos, luego las horas. 2, 3, 4 horas. Cuando mis padres se dieron cuenta de su ausencia, el pueblo entero se volcó en su búsqueda. Pasaron días, semanas. No hubo rastro de él. Al final, lo dieron por desvivido, pero ya sabía la verdad. Yo sabía quién se lo había llevado. Han pasado más de 20 años desde aquella noche, pero los recuerdos siguen frescos en mi mente. Con el tiempo comencé a investigar. Descubrí que lo que vi tiene un nombre. Algunos le suelen llamar el hombre delgado. Otros lo conocen con el nombre de Slenderman, una entidad de origen desconocido, vista desde hace siglos. Encontré pinturas y relatos antiguos. Aparece en bosques cerca de niños, cerca de adolescentes, acechando desde la oscuridad, hasta que decide tomar a su víctima, y nadie sabe a dónde la lleva. Pero lo que todos saben es que nadie los vuelve a ver con vida. Algunas personas
Dicen que es una manifestación del miedo mismo, un ser que se alimenta de nuestra ansiedad, de nuestra desesperación. Otros creen que es una criatura de otra dimensión, que se desliza entre los espacios de nuestra realidad, siempre observando, siempre esperando. Lo que sí sé es que no importa cuánto corras, no importa cuánto trates de olvidar, si alguna vez lo has visto, nunca te dejará ir. Lo sé, porque hace unos días, cuando miré por la ventana de mi apartamento en la ciudad, lo pude ver, de pie, en la esquina de la calle, entre las farolas parpadeantes, mirándome, esperando el momento para llevarme a mí. La historia de Slenderman, una de mis favoritas, una de las historias que me hizo amar este género de los creepypastas. ¿Cómo se sintieron al escuchar esta historia? Preguntan también aquí que cómo está Yoda. Yoda está muy bien, muchísimas gracias por escribir y preocuparse. Quiero aprovechar también para mandar saludos a Ceci Velázquez, a Alejandra Reyes, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo se sintieron? La primera historia, vamos calentando motores. ¿Recordaban esta historia de Slenderman? Lo pregunto porque existían videojuegos, incluso yo me acuerdo que llegué a jugar videojuegos en donde tenías que estar en un bosque y recogías items, diferentes objetos para poder pasar el juego, y después recuerdo perfecto que era un estrés constante porque cuando veías a la entidad, al Slenderman, era como correr por tu vida en la vida real. Era muy extraño, pero si se acuerdan de eso, dice, nombre, excelente relación, Sombra. Era un niño. Perdón, María Hernández dice, nombre, excelente narración. Sombra era el niño de oratoria. Muchas gracias. La forma en que narras, la verdad, le da toda la vibra terrorífica. Muchas gracias, Judith Narváez. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias. Tu voz de narrador me puso la piel chinita. Muchas gracias. Dice, ya te extrañaba, Sombra, en esta versión de Sombra. Sí, de hecho, les voy a platicar un poco antes de pasar a la siguiente. Honestamente, cuando nace el proyecto del Creepy Podcast, la intención era platicar historias. La intención era contar y narrar historias desde un archivo negro. Posteriormente fue mudando y migrando en esta mancuerna que ya conocen junto a Alain, que por cierto le mando un saludo y le mando todas las mejores vibras. Tuvo que irse hace algún tiempo a otra ciudad por cuestiones, entonces le mando toda mi buena vibra al buen Alain. También pues la sinergia que se ha hecho con Alain, entre un servidor y Alain, pues claro, le da ese feeling, ¿no? Aparte de platicar y ponernos a echar chascarrillos, les ha gustado mucho y a nosotros también nos hace sentir muy cómodos. A mí me rompe un poco a veces el personaje en el sentido que yo soy muy bromista, pero me gusta también esta parte aterradora de mí, me gusta esta parte de platicar misterio, porque era lo que yo hacía hace muchos años. Yo contaba misterio a través de la radio y contaba este tipo de historias. Dice, hola Sombra, estamos contigo, te acompañamos para oír tus relatos terroríficos. Muchísimas gracias. Un saludo y abrazo a Alain, claro que sí, Vico. Queremos mucho al boss. Dice, allá anda en comentarios, Alain. Queremos mucho al boss. Alain, repórtate, haz manifestación. Hola, saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nuevas marcas, muchísimas gracias. Te mando también un saludo de vuelta. Hola, Sombra, saludos. Soy Amber Peters. Amber, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Mira, aquí estás apareciendo en pantalla. Por cierto, antes de continuar, si tienen alguna historia, si a ustedes les ha pasado algo paranormal, si ustedes han vivido una experiencia aterradora, dice, aquí ando cuidando a mi muchacho. Un saludo a los dos. Les mando un fuerte abrazo y ahí a ver cuándo
¿Cuándo nos ponemos de acuerdo? Dile a tu muchacho para intercambiar esas estampitas. Concurso de bromas entre Sombra y Alain. Ya sé, ¿verdad? Sí, la gente luego sí le da mucha risa cómo nos ponemos, pero es parte también de aligerar un poco este tipo de contenidos. Yo, cuando a veces estoy solo, ahorita estoy tratando de aligerar porque siento que sí me puedo ir muy profundo y puedo hacer que la gente, pues, se asuste de más. Dice: "Sombra, te mandé arepitas, como siempre puedo estar en el programa, jeje, los apoyo cada que puedo". Muchísimas gracias, Jerucita, claro que sí, qué ricas las arepas venezolanas. Pronto, pronto esperamos estar por allá haciendo ya sea investigaciones o conociendo a todos ustedes. Amo verte en este formato, dice Angie Serimar. Muchísimas gracias. Sí, ya todos los lunes vamos a estar contando historias. Y para no perder el hilo de estas historias, quiero pasar al siguiente personaje icónico de estos creepypastas, que es Jeff the Killer. Quiero que vean, quiero que observen esta imagen. Quiero que sientan esa mirada. Y mientras ven esto en la pantalla, voy a contar la siguiente historia. Así es de que prepárense. Observen muy bien esta imagen. No sé cuánto tiempo más pueda seguir ocultando esto. Escribirlo no lo hará menos real, pero tal vez me ayude a comprender qué pasó aquella noche. La noche que vi a Jeff. Todo comenzó en los suburbios, en una casa común y corriente. Nadie esperaba, nadie esperaba que algo tan espantoso se gestara ahí. Jeff era un chico normal, o eso parecía. Él vivía con sus padres y su hermano Lou. Nadie prestaba demasiada atención. El chico tenía una piel pálida, pero unos ojos hundidos, muy profundos. Hasta que comenzaron los rumores. Dicen que todo cambió cuando Jeff y Lou se toparon con un grupo de matones. Una pelea estalló. Aunque Lou intentó protegerlo, fue Jeff quien perdió el control. Algo oscuro despertó en él. Golpeó a los agresores con una furia inhumana. Y algo dentro de él, que hubiera estado esperando para salir, floreció. Lo peor vino después. Uno de los matones sacó una navaja. La pelea se tornó brutal y caótica. Jeff se cubrió la cara cuando una llamarada de alcohol y fuego le envolvió la piel. Cuando despertó en el hospital, algo en su rostro había cambiado para siempre. Los médicos hicieron lo posible. Su piel estaba pálida, su sonrisa parecía haber quedado grabada en su rostro, y sus ojos nunca volvieron a cerrarse. La noche en que Jeff volvió a casa fue la última noche normal de su familia. Se encerró en el baño, pero se encerró para reírse. Una risa siniestra dentro de las penumbras. Se miró en el espejo y tomó un cuchillo y dijo lo siguiente: "Es hermoso", murmuró mientras cortaba sus mejillas más allá de la quemadura. No quería dejar de sonreír nunca más. Esa noche su madre escuchó ruidos y fue a revisar. Encontró a su hijo de pie en la oscuridad, con el rostro cubierto de sangre y esos ojos abiertos e inhumanos. "Jeff, ¿estás bien?". Él la miró con una sonrisa siniestra. "Nunca me he sentido mejor". La cuchilla se hundió en la carne de su madre antes de que pudiera gritar. Su padre corrió a escaleras arriba, solo para encontrar la misma sonrisa esperándolo en la penumbra. Lou fue el último. Cuando abrió los ojos, su hermano ya estaba ahí, con el cuchillo en la mano. "Tranquilo, Joe. Tranquilo.
Ve a dormir, hermanito. Ve a dormir. Desde aquella noche, Jeff desapareció. Dicen que aún está allá afuera, escondido en las sombras, esperando que la luz se apague. Y si alguna vez despiertas en medio de la noche y sientes que alguien te observa, si ves una sonrisa dibujada en la oscuridad, corre, no mires atrás, porque Jeff the Killer ya ha elegido a su próxima víctima. ¿Qué les pareció esta historia de Jeff the Killer? A mí me fascina muchísimo. ¿Qué dice Alain? Creo que me está gustando más el en vivo sin mí mismo, crack para contar historias. Muchísimas gracias, Alain. Pero también tú le metes jiribilla. Y si me va a hacer trabajar, trabajamos juntos, no te creas. Da un abrazo. Sí, así va a ser también los lives. Los lives vamos a contar historias, vamos a estarlas narrando, vamos a estar aquí compartiendo un momento muy aterrador. Tú solito llenas el espacio, hermoso. Gracias, es que como mucho. Abrazo grande, Miriam. Muchísimas gracias. Sí, aquí también está Laine contestando ya. Hola, Laine y Sombra, les mando un fuerte saludo. Los escucho desde Phoenix, Arizona. Trabajo hasta las 12 de la noche y escucho también el grito de la Llorona. Fuerte abrazo. Miren, Mora, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Esperemos que estén disfrutando esta noche tan aterradora. Dice, no, pero ando escuchando con audífonos y hasta parece que me susurró al oído. ¿Ya ves, Ale? Sí, es que estos micrófonos están increíbles. Gracias a la producción del Grito de la Llorona, que conseguimos estos muy buenos micrófonos. Hay una historia que me acaban de pasar por acá. No la tenía contemplada, pero las voy a leer porque me dijeron que vale la pena leerla. Se llama El mito de The Holders o Los Portadores. Esta la manda el buen Doc Escalofrío y me había comentado que vale muchísimo la pena. Voy a quitar a Jeff the Killer. Pues como no tengo preparado una imagen que acompañe, me voy a quedar así. Vamos a platicar la siguiente historia que la manda el buen Doc Escalofrío. Los Portadores. Es uno de los pilares más oscuros, complejos y fascinantes del terror psicológico. Dicen, en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo, existe un umbral que separa la normalidad de nuestra realidad del abismo absoluto. Estas puertas suelen descifrarse a plena vista como lugares de dolor y abandono, instituciones de salud mental, manicomios olvidados o centros de reinserción social. El descenso a la locura siempre comienza mediante el ritual escrito. El individuo debe acercarse al trabajador del escritorio principal y pronunciar una frase específica para pedir ver a un holder en particular. Por ejemplo, deseo ver al portador del vin. Si la petición es la correcta, el rostro del recepcionista se va a transformar, mostrando una mezcla de lástima, resignación, de horror puro. A partir de ese momento, serás guiado a través de pasillos interminables que desafían la arquitectura, el tiempo y las leyes físicas, dejándote completamente aislado de la realidad que conocías. La reliquia y cataclismo. Los 2538 objetos. La cosmología de este universo se sostiene sobre una neurología sagrada y maldita. Originalmente existían 2538 objetos. Nadie sabe quién los forjó, ni dónde provienen. Pertenecen a una época anterior a la luz, a la creación y al tiempo mismo. De este vasto arsenal de pesadillas, las crónicas afirman más de 2000 que perdieron en la densa y bruma de la historia. Algunas susurran que fueron destruidas a un costo inimaginable. Otros más, que son pesimistas, aseguran que simplemente están dormidos, que están ocultos, esperando el momento exacto para resurgir. Los restantes 538 objetos son el núcleo del peligro actual,
Estos artefactos pueden tomar cualquier forma, desde una llave oxidada, una caja de música, o sangre en las mentes de quienes conocen la verdad y es absoluta. Nunca deben de estar juntas jamás. Su reunión no solo significaría el fin de lo material, sino de la aniquilación de la existencia, que provocaría un colapso de la realidad misma hacia una agonía eterna, un estado de sufrimiento constante que haría que el peor de los infiernos pareciera tan solo el paraíso. Los custodios del abismo de estos portadores, los holders o portadores, no son humanos, aunque algunos alguna vez sí lo fueron. Son hoy en día entidades malditas y condenadas a custodiar estos objetos por toda la eternidad en confinamiento solitario. Cada holder representa una prueba monstruosa. Para obtener un objeto, el individuo debe enfrentar su respectivo portador y superar un desafío. Estas pruebas no miden la fuerza física, sino que atacan directamente la cordura y el alma del individuo. Un solo error, una mirada hacia donde no deberías, un parpadeo en el momento equivocado o una respuesta vacilante condenará al desafiante a un destino de tortura perpetua, desgarramiento físico y mental. El canto de la sirena. Los buscadores, a pesar de su lealtad, los objetos no están inertes. Tienen una conciencia antigua y perversa, y están inquietos. Anhelan desesperadamente su reunión para lograr su cometido. Recurren a un método insidioso, el llamado. Susurran en la mente de ciertas personas, invadiendo sus sueños y alimentando sus obsesiones más obscuras. Aquellos que descubren y escuchan el llamado abandonan sus vidas normales para convertirse en buscadores. Los buscadores emprenden esta cruzada sucia, impulsado por tres motivaciones fundamentales. La primera, el poder. Aquellos cegados por la ambición creen erróneamente que pueden doblegar la voluntad de los objetos para obtener la divinidad, la inmortalidad o el control absoluto. La reunión número 2. Los nihilistas son sectarios y los locos absolutos son mentes completamente corrompidas cuyo único y aterrador deseo es juntar los objetos para presenciar el cataclismo final y el colapso de la creación. Número 3. La separación. Esconderlos y asegurarse de que nunca caigan en manos de aquellos que buscan el fin de la humanidad. El aspecto más trágico de los buscadores es su inevitable destino y la exposición prolongada a la energía corrupta de los objetos que pudren su mortalidad. Las mentes mutan, la empatía desaparece y con el tiempo casi todos los buscadores terminan convirtiéndose en los mismos villanos y monstruos que una vez juraron destruir. El eco de la oscuridad. La naturaleza fragmentada y especulativa de estas historias es parte de su diseño. Nadie puede afirmar con absoluta certeza si los objetos son reales o si todo su delirio colectivo nacido en mentes fracturadas, pero es precisamente esa duda la que hace a esta leyenda de los holders tan magnética. La simple posibilidad de que tú, en este mismo instante, puedas caminar hacia un psiquiátrico local y poner a prueba la veracidad de la historia, es una tentación que pone a prueba los límites de la cordura. Quizá no sea coincidencia que estés leyendo esto, o en este caso, que todos estemos escuchando eso. Tal vez haya una buena razón por la cual llegamos a conocer esta información. Queridos escuchas, los objetos son impactantes y ya han comenzado a susurrar sus nombres desde las sombras, desde tu propia habitación. Ale Matnes, Pico, Raquel, Doctor, Andy Lu, Angie Bear, a todos los conectados. Su llamado resonará en tus pesadillas, te robará el sueño
y te tentará hasta que tomes una decisión. Los objetos ya te están llamando. ¿Responderías? Qué gran historia, ¿no? Muchas gracias al Doc Escalofrío que mandó esta historia. Muchas gracias a Ale Faría que ya aquí está comentando. También por aquí vi que alguien se estaba conectando apenas. Dice a Sandra Méndez Martínez, te mando un fuerte abrazo. Y por aquí arriba también alguien comentó que acaba de llegar. También vi que por ahí mandaron un superchat a Daniel Leal. Hermanito, muchísimas gracias. Dice, mi máscara y mi taza se les extraña. Claro que sí, ya les habíamos comentado que nos íbamos a poner de acuerdo. Por ciertas cuestiones, Alain no se encuentra, pero en cuanto podamos hacerles este envío, les vamos a hacer llegar a todos los que ganaron, ¿va? Dice, ay, sí me dio miedito tu voz así, Sombra. Muchísimas gracias. Pues vamos a la siguiente historia, ya que se vienen más momentos aterradores que quiero platicar con ustedes. Dice, a mí no me nombraron Aranzazú Flores Torres. ¿Vas a hacerle caso a este llamado? Lizzie Cherry Doll también, un saludo, muchas gracias por estar aquí. Dice, buenísima. Ok, vamos a la siguiente historia. Vamos con el siguiente creepypasta. Un creepypasta, todos los que voy a contar el día de hoy son de mis favoritos, pero sinceramente, dentro de esta lista, el siguiente yo creo que es mi top número 2 en la escala de favoritos. ¿Se acuerdan de Smiley Dog? Dice, proyector FT, bueno, FY300 Pro. Sombra, platica alguna de tus historias personales de terror. Claro que sí, ahorita también les puedo platicar alguna historia que me haya pasado a mí, o inclusive a alguien de mi familia directo, porque sí, en mi familia han pasado muchas cosas que valen la pena ser contadas. Dice Super Narrador, muchísimas gracias. ¿Recuérdanle la historia de The Smiley Dog? Quiero que observen aquí a un lado. Y es muy importante que observen la imagen porque más allá de lo que voy a platicar, se dice que esto, si tú ya lo estás viendo, estás también maldita o estás también maldito. No sé si alguien leerá esto a tiempo. No sé si servirá de algo. Pero si alguna vez recibes un archivo llamado smile.dog.jpg, no lo abras. No lo mires. No lo compartas. Porque una vez lo ves, es demasiado tarde. Todo comenzó con una historia en los rincones más oscuros de internet. Un rumor sobre una imagen maldita. Se decía que quien la viera sufriría pesadillas insoportables. Visiones de un perro con una sonrisa antinatural, con dientes humanos, con ojos llenos de un mal indescriptible. Yo no creía en esas cosas hasta que encontré a Mari. Mari era una periodista obsesionada con investigar el fenómeno de Smiley Dog. En 1992, entrevistó a una mujer que aseguraba haber visto la imagen. La mujer estaba completamente trastornada, lo que no dejaba de repetir que el perro la visitaba en sus sueños, que le susurraba cosas en un lenguaje que no entendía, que le decía que le compartiera la imagen, que la pasaran a alguien más. Si lo compartes, te dejará en paz, dijo la mujer con los ojos inyectados de terror. Pero si no lo haces, Mari nunca terminó su artículo. Se encerró en su casa, enloqueció y años después se quitó la vida. Yo quise saber la verdad. Busqué la imagen en foros más ocultos de la web y un día
Me llegó un correo sin remitente. Solo tenía un archivo adjunto. Smile.dog.jpg. Lo abrí. No puedo describir lo que vi sin que la desesperación me invadiera. Era un perro o algo parecido. Su pelaje era oscuro, era difuso, como si la imagen estuviera dañada. Sus ojos, Dios, sus ojos eran rojos y brillaban con una maldad indescriptible. Pero lo peor era su sonrisa. Una mueca estirada, antinatural, con dientes humanos perfectos, demasiado blancos. Esa noche tuve el primer sueño. Estaba en una habitación oscura. No podía moverme. Y ahí en la esquina, estaba él. Smile Dog me miraba. Sonreía, pero no se movía. Tan solamente susurraba: difúndeme. Hazlo. Desperté gritando, pero todo era solo un sueño. Cada noche volvía cada vez más cerca. Intenté borrar la imagen. No sirvió. Se replicaba en mi ordenador, en mi teléfono. Aparecía en las pantallas que ni siquiera encendía, en correos que no envié. Me está volviendo loco. Y ahora sé la verdad. Solo hay una forma de librarse de Smile Dog. Solo hay una forma de hacer que deje de aparecer en tus sueños. Tienes que compartirlo. Así que dime, ¿quieres compartirlo? Ahora que lo estás viendo, en esta pantalla, en este live. Hazlo. Compárteme. ¿Qué les pareció Smile Dog? Una historia que a mí me fascina. Este icónico personaje de los creepypastas a mí me da mucho pavor. Es una de las historias que tiene muchas secuelas, que se narra, que la gente menciona que incluso puedes llegar a sentir cosas reales. Un saludo a Saleta CT, que nos está también viendo a través de la plataforma azul. Dice que vos te enfrasca de inmediato al mundo de la historia. Muchísimas gracias. Dice: hola, voy llegando. Dice Laura González: Padre cielo, que estás en lo nuestro. Y sí, Dice: me pareció excelente, me dio mucho miedo. Así es, vamos a platicar una siguiente historia y después mandaré saluditos y platicaré con ustedes, ¿les parece? Hay que seguir con este mood. Imagínense que estamos sentados, que estamos en un círculo. Hay una fogata en medio de nosotros. Estamos en medio de la nada, en un bosque, y estamos contando estas historias. Si tienes audífonos, te recomiendo que te los pongas. Así puedes escuchar estas narraciones de forma más cerquita. Me están pidiendo ya quita esa imagen, Sombra. Ah, es cierto, perdón. Es que es para no extrañar a Lane. Ah, no se crean. Ok, vamos a contar la siguiente historia. El siguiente creepypasta. Pero para ello sí quiero comentar lo siguiente. Hace muchos años, en la televisión, muchos tenemos un recuerdo, una especie de efecto Mandela. ¿Se acuerdan o a ustedes les suena el nombre de Candle Cove? ¿Recuerdan este nombre? ¿Recuerdan alguno de estos personajes que están apareciendo aquí justamente? Bueno, acá. Así es, este live está por una fogata. Por eso les dije, cada que haga este tipo de lives, agarren una botana, prepárense algo delicioso, agarren una bebida para escuchar estas historias.
Ok, vamos a escuchar la siguiente historia, la historia de Candle Cove. Todo comenzó con una conversación de un viejo foro de internet sobre programas infantiles olvidados. Alguien preguntó, ¿recuerdan a Candle Cove? Era un show de marionetas extraño que pasaba en la televisión local cuando era niño. Recuerdo que me daba mucho miedo, no sé por qué. Inclusive tengo miedo a que lo haya soñado solamente. Lo curioso es que varias personas respondieron diciendo que también recordaban ese programa. Ponían cosas del tipo, sí lo veía con mi hermano. Era sobre una niña llamada Jancy, que hablaba con una marioneta de piratas en un barco. Otro contestaba, sí, me acuerdo del villano, el hombre de la piel rasgada. Era espantoso, parecía hecho de cuero viejo y colgajos de carne. Cada respuesta hacía que la historia se volviera más inquietante. Uno de los usuarios mencionó que el programa tenía una atmósfera extraña, con una música chirriante de fondo y diálogos confusos. Los personajes eran marionetas toscas, con movimientos erráticos y voces distorsionadas. Pero entonces, alguien preguntó algo que hizo que la conversación se congelara. ¿Recuerdan ese episodio en el que los niños solo miraban la pantalla, y se ponían a llorar? En ese momento, hubo un silencio en el foro. Luego, varias personas dijeron que también recordaban algo parecido. Sí, los niños no hacían nada. Solo miraban fijamente a la cámara. Sollozaban sin moverse. No había música, solo la estática, como una especie de zumbido bajo. Nadie recordaba qué pasaba después. Solo que, después de ese episodio, dejaron de ver Candle Cove. Incluso, mencionan que extrañamente las televisoras lo dejaron de transmitir y no volvieron a pasar nada referente a este episodio o a este programa. Uno de los usuarios, intrigado por el misterio, decidió preguntarle a su madre si recordaba el programa. La respuesta lo dejó helado. Su mamá se armó de valor y le dijo, cariño, cuando eras niño, siempre decías que estabas viendo Candle Cove. Yo lloraba porque eran momentos donde solo mirabas la televisión. Nuestra televisión solamente tenía estática, pero tú asegurabas que veías ese programa. ¿Alguno recuerda? Yo honestamente sí recuerdo haber visto un programa muy similar, y les juro que cuando la primera vez que leí esta creepypasta, a mí me remontó mucho a mi infancia. No sé si era un programa de esos que se pasaban en el canal donde pasaban Sabumafu. Era canal... no me recuerdo el canal, pero pasaban Sabumafu, Las Trillizas. Era en ese canal. Yo recuerdo perfectamente que si en algún momento llegué a ver o llegué realmente a ver esta o la existencia de este programa, era en este programa, en este canal, perdón. Hola Stephanie Maite, que te estás conectando. Dato curioso, Sombra, nos conocimos gracias a los creepypastas, dice el doctor Escalofrío. Así es, gracias a la narración de creepypastas coincidimos en esto. Acabo de llegar, saludos, dice Linda Martínez. Hola Linda, muchísimas gracias por conectarte. Canal 11, Canal 11. Gracias, Vico. Y también a Rosa Aguilar que puso Canal 11. Ese canal para mí era increíble. Creo que lo sobrevalorábamos más otros canales y este era muy infravalorado, pero tenía, la verdad, muy buenos programas. Yo recuerdo muchísimo Las Tres Trillizas, Abu Mafu, recuerdo otros por ahí, los cuentos de la calle Broca, ¿se llamaban? Locomotion.
Es cierto, es cierto. Pero bueno, Candle Cove. Quiero aprovechar para mandar saludos. Los voy a poner aquí. Van a aparecer en pantallita todos sus mensajitos. Muchísimas gracias a todos los que están comentando. Muchas gracias a todos los que están aquí. Canal 11 Sombra. Así es, Angie Serimar. Muchas gracias. Canal 11 era la onda. Digo, no es por justificar mi pobreza, pero Canal 11 me encantaba. Tenía muy buenos shows. Los cuentos de la calle Broca, justo, los cuentos de la calle Broca. Había unas marionetas como chinas o japonesas. Perdón, perdí el mensaje. Aranzazu. Había unas marionetas como chinas o japonesas, pero eran horribles. Daban muchísimo miedo, ¿sí? Así es. No, el Canal 11 no solo se veía en Ciudad de México, Conan García. Yo soy de Guadalajara y también en Guadalajara tenemos el Canal 11. Era lo mismo que pasaba. Lo único que sí no teníamos eran como canales de universidades. Pero bueno. ¿Cómo se han sentido? Quiero leerlos. ¿Cómo se han sentido? ¿Les has hecho sentir algo uno de estos creepypastas? Porque, ojo, este es el inicio de las historias narradas los lunes. Vamos a estar platicando de creepypastas, historias aterradoras, historias que van a mover muchísima, muchísima energía. Por eso me gustó y le pedí a la producción que me dejaran el día de hoy completamente solo. Literalmente aquí alrededor de mí no hay nada, simplemente estoy yo. Y sé que al seguir narrando estas historias, puede que mueva quizás algo de energía. Dice, sí, en Monterrey también, así es. Así es también en el canal 11 en Monterrey, Guadalajara. Creo que en muchos estados existía eso. Con tu voz, qué sensualidad, que la forma en que narras es increíble. Muchísimas gracias, Norma Angélica. Te mando un fuerte abrazo. Mónica Leiva dice, Oli, ¿cómo estás, Mónica? Muchísimas gracias por estar aquí. Me encantó el formato. Muchas gracias. Ya a Alain y a mí nos hacía mucha ilusión iniciar los lives del Creepy. Y justo nos tardamos un poco porque queríamos encontrar el equilibrio perfecto entre platicar con ustedes, pero contar las historias como nos gusta que las contemos, ¿no? Dice, ¿qué voz te atrapa inmediato al mundo de la historia? Muchísimas gracias, Aleta. Ahora sí, estas historias y este formato lo quisimos hacer en live porque también me gustaría platicar con ustedes, ver cómo se van sintiendo, ver cómo vamos fluyendo entre las historias. Porque también muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Cuando yo leo creepypastas, cuando yo leo historias paranormales en foros, siempre me sucede algo, siempre se me mueve algo, siempre siento un escalofrío. Por eso el momento de contar esto en un en vivo es para que podamos platicar si ustedes también sintieron lo mismo o si a ustedes les sucedió algo mientras escuchaban estas historias. Dice Betty GP 8660. A mí sí, la verdad que sí me dan miedo todas, sobre todo las de Slenderman. Claro que sí, las de Slenderman eran muy fuertes. De hecho, yo llegué a jugar. De hecho, es más, voy a comprometer aquí al boss. Alain, te reto a que juguemos el videojuego de Slenderman cuando iniciemos la sección que tenemos pensada. Si no te rajas, deja un va o un Simón, le entro para contar, más bien para jugar el juego de Slenderman, a ver quién logra hacer más items sin asustarse tanto. Muchísimas gracias a Sam Nukes, dice, están buenas las historias, Sombra, me gusta cómo narras. Muchas gracias. No olviden hypear al final del episodio. Así es, Chris Pamats, muchísimas gracias, Chris, también por estar aquí. Dice, no olviden hypear, ayuda muchísimo al canal, ayuda muchísimo a que sigamos creciendo como comunidad, y esto a mí me permite traer más y mejor producción a futuro para poder platicar con ustedes. Dice, me gusta el formato, creo que se acostumbra uno a que sean los dos, pero está hoy súper wow.
y llevando el programa solo, tú muy bien. Muchísimas gracias, Allen. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Así es, en este espacio, cuando yo esté solo, la sombra se va a liberar y voy a contar todos los archivos más aterradores. ¿Les parece que antes de irnos a un pequeño corte, les platico el siguiente creepypasta? ¿Les gustaría? Dice, mi fantasma de la cocina se empieza a manifestar. ¿En serio, Angie? Gracias a ti por dar lo mejor. Gracias a ustedes, de verdad. Esto realmente existe gracias a todo su apoyo. Cada vez que hypean, cada vez que le dan like a un comentario, cada vez que dejan compartiendo los episodios con sus familiares, con sus seres queridos, hasta con sus enemigos, de verdad apoya muchísimo a que sigamos creciendo y eso nos permite a nosotros seguir trayéndoles más contenido. Ok, dice, dale, dale. Vamos con el siguiente creepypasta. Me gusta, me gusta, me gusta. Sirve que tomo tantita agua porque sí está eso de narrar a secas con una máscara de pasamontañas. Backrooms. Backrooms. Hace mucho me pidieron que hablara de este tema. Hace mucho me pidieron que hiciera un especial. Si veo mucho apoyo en este live, en este momento, les aseguro que les voy a traer videos de los famosos backrooms. Inclusive, ya existe una película con uno de los creadores de contenido que inició en YouTube y es uno de los directores más jóvenes en hacer una película de terror. Vamos a leer lo siguiente. Si alguna vez te sientes que el mundo a tu alrededor se distorsiona por un instante, si te mareas sin razón en un edificio o tienes la sensación de que la realidad se ha fracturado por un segundo, entonces reza, porque podrás haber caído en los backrooms. Todo comenzó como un rumor en internet, una teoría sobre lo que ocurre cuando no clipeas de la realidad, un fallo en la existencia, como en un videojuego con errores, donde atraviesas accidentalmente una pared o el suelo y terminas en un lugar donde no deberías estar. Los backrooms son un espacio que no debería existir, un laberinto infinito de habitaciones amarillentas con alfombras húmedas y un zumbido de luces fluorescentes que nunca se apagan. No hay ventanas, no hay puertas de salida y lo peor es que te quedas atrapado ahí. ¿Y saben qué? No estás solo. A continuación, les voy a contar del famoso nivel 0, el infierno de los pasillos. Es el primer nivel, el más conocido, un espacio infinito de habitaciones monocromáticas con un hedor rancio a moho y vacío. Solo hay relojes, pero no marcan el tiempo. No hay señales de tiempo alguno, solo el sonido de tus pasos y el eco del zumbido de los tubos fluorescentes. Se dice que hay reglas para sobrevivir. Número 1. Y escuchen atentamente porque si alguna vez les pasa, es mejor estar prevenidos. Punto 1. No corras. El sonido viaja demasiado bien ahí adentro. Número 2. No te quedes en un mismo lugar por mucho tiempo. Algo podría encontrarte. Si escuchas algo que no sea un zumbido de las luces, mejor escóndete, porque hay criaturas en los backrooms, seres que no tienen rostro, que se deslizan en los pasillos sin hacer ruido hasta que están demasiado cerca. Los otros niveles. Algunos dicen que hay más de 1000 niveles, cada uno más extraño que el anterior. Algunos son vastos océanos sin horizonte,
Otros son ciudades abandonadas donde el sol jamás se pone. En algunos hay otros como tú, atrapados, sobreviviendo, enloquecidos, pero todos tienen algo en común. No hay salida. Los testimonios de los foros en la Deep Web relatan que hay personas que aseguran haber escapado de los dichosos backrooms. Dicen que en lo último que recuerdan es tropezar, caer al suelo y luego despertar en un pasillo amarillo. Días o semanas después, sin comida ni agua, simplemente no clipearon, de vuelta al mundo real. Pero nunca volvieron a ser los mismos. Algunos dicen que pueden oler la humedad en el aire cuando nadie más la siente, que pueden escuchar el zumbido de las luces, aunque todo esté en silencio. Y lo más aterrador, mencionan que a veces cuando abren una puerta equivocada en su casa, ven por un segundo aquellas paredes amarillas, las paredes de las backrooms, solo por un instante, pero lo suficiente para saber que aún no han escapado del todo y que en algún momento volverán a entrar en ese infierno. Y mientras los backrooms de este creepy podcast se vuelven a conectar, yo los dejo con una breve pausa. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Recuerden compartir este live para seguir platicando. Todavía tenemos tiempo, así es de que los que van llegando no se preocupen. Estamos en un breve descanso y regresamos en muy pronto. Nos vemos en unos minutitos más. Muchas gracias a todos por su apoyo y ahorita seguimos contando las historias más aterradoras que dejé para el final. Volvemos. ¿Tú sabes quién es el jefe final de todo esto? Pero me dijo, es el vaquero de Toy Story. Mucha gente no se da cuenta de que Shakira es de hecho una entidad reptiloide extraterrestre. Hay reptilianos en compañías grandes de aquí de México. Pero también se habla que el haber interpretado a Jesús en esta obra fue para ella una maldición. Y de repente se ve como en su cuello, como si hubiera una separación, como si tuviera una máscara. Y le dijo, oye, dime la verdad. No, aquí no la vamos a hacer de todo ni nada. ¿Era reptiliano? Y de repente los ojos se le hacen un poquito más grandes y se le hace más largo el cuello y la cara le cambió. ¿Dónde están los reptilianos? ¿De dónde vienen? ¿Que están entre nosotros? Oh, no manches. ¿Ustedes qué sintieron allá en casa? Te veo. Y sentí toda la espina dorsal que se me erizaba horrible. Muestra cómo se le hace un morete que tiene la misma dimensión de la mano del muñeco. Fue un episodio muy extraño. Fallaron cámaras, una cámara se terminó descomponiendo. La vibra se fue tornando pesada. Exacto, muy raro. El episodio más random que hay en el canal. ¿Tú sabes quién es el jefe final de todo esto? Pero me dijo, es el vaquero de Toy Story. Mucha gente no se da cuenta de que Shakira es de hecho una entidad reptiloide extraterrestre. Hay reptilianos en compañías grandes de aquí de México. Pero también se habla que el haber interpretado a Jesús en esta obra fue para ella una maldición. Y de repente se ve como en su cuello, como si hubiera una separación, como si tuviera una máscara. Y le dijo, oye, dime la verdad. No, aquí no la vamos a hacer de todo ni nada. ¿Era reptiliano? Y de repente los ojos se le hacen un poquito más grandes y se le hace más largo el cuello y la cara le cambió. ¿Dónde están los reptilianos? ¿De dónde vienen? ¿Que están entre nosotros? Oh, no manches. ¿Ustedes qué sintieron allá en casa? Te veo. Y sentí toda la espina dorsal que se me erizaba horrible. Muestra cómo se le hace un morete que tiene la misma dimensión de la mano del muñeco.
Fue un episodio muy extraño. Fallaron cámaras, una cámara se terminó descomponiendo. La vibra se fue tornando pesada. Exacto, muy raro. El episodio más random que hay en el canal. ¿Tú sabes quién es el jefe final de todo esto? Pero me dijo, es el vaquero de Toy Story. Mucha gente no se da cuenta de que Shakira es de hecho una entidad reptiloide extraterrestre. Hay reptilianos en compañías grandes de aquí de México. Pero también se habla que el haber interpretado a Jesús en esta obra fue para ella una maldición. Y de repente se ve como en su cuello, como si hubiera una separación, como si tuviera una máscara. Y le dijo, oye, dime la verdad. No, aquí no la vamos a hacer de todo ni nada. ¿Era reptiliano? Y de repente los ojos se le hacen un poquito más grandes y se le hace más largo el cuello y la cara le cambió. ¿Dónde están los reptilianos? ¿De dónde vienen? ¿Que estará entre nosotros? Ya estamos de regreso. Listo, tenía que hidratarme un poquito porque así sentí un poquito la garganta que se andaba ahí complicando, pero bueno, ya estamos aquí. Dejen su like, no se les olvide. Muchísimas gracias, Chris Pamats, que mandó este mensajito. Dice, tremenda recopilación de creepypastas y las que faltan, Don Galleto. Las que faltan todavía. Dejé para el final. Quise empezar con las más icónicas, pero dejé para el final las que para mí me movieron más y con la que voy a cerrar en esta noche. Les voy avisando que los va a dejar pensando muchísimo. Y sí, si pueden después de este live ver algo como Alf, les recomiendo que lo hagan. ¿Ok? Ya estamos de regreso, Vico. Ya estamos acá de regreso. Recargué mi copa, perfecto. Ya recargaron, ya tuvieron recarga de todo para seguir contando historias, seguir platicando. También recuerden, antes de continuar, si tienen alguna historia paranormal, si tienen alguna historia de terror, si han vivido algo muy aterrador, algo paranormal, están las redes sociales del Creepy Podcast para que puedan contarlas, para que puedan escribirme, y si tienen evidencias paranormales, también las estamos ya recopilando para los episodios junto a Laín de todos los viernes. Por cierto, aviso parroquial, no los he dado, una disculpa. Les recordamos que el Creepy Podcast, todos los estrenos de los episodios serán los días viernes, nos movimos al día viernes, y a las 6 de la tarde, ¿ok? Viernes, 6 de la tarde. Posteriormente, todos los días lunes a las 8 de la noche, vamos a estar en vivo platicando historias y creepypastas, como si estuviéramos en una reunión con las luces apagadas o en una fogata platicando estas historias. Si quieren que su historia o alguna creepypasta les fascine y quieren que las contemos aquí, también pueden dejarla, ya sea el puro título o ya sea que me escriban la creepypasta, y con mucho gusto las voy guardando y las vamos a recopilar, ¿va? Entonces ya saben, viernes 6 de la tarde, estreno del Creepy Podcast, y los lunes a las 8 de la noche, estrenos de los lives, ¿va? Para que estén al pendiente. Alain también para el Grito de la Llorona, los miércoles, ahorita están de 9 de la mañana o 10, no recuerdo, pero parece ser que a lo mejor se va a mover el horario. Estén al pendiente en las redes sociales de Alain Luna, del Grito de la Llorona, para que sepan en qué momento va a salir. También les recuerdo que está el proyecto de Postmortem, un proyecto en la cual tanto Alain como nuestro gran amigo, el doctor Escalofrío, se encargan de contar este lado extraño, lado oscuro de famosos, de gente que tuvo trágicos decesos, y a través de una gran investigación aterradora, los están presentando. Ya vimos el de Cerati, ya vimos el de Kurt Cobain, para que estén al pendiente, porque cada temporada va a ser temática. Así es de que ahorita es la temporada 0, la temporada de introducción, pero temporada 1 y temporada 2, 3 y así van a tener ciertas temáticas. Por ejemplo, puede ser cine de horror, o sea, el cine de oro mexicano, o puede ser quizás luego música, puede ser quizás gente relacionada con el cine en Hollywood, quizás, no sé, nos vamos a ir en esas índoles, ¿no?
para que estén al pendiente. Hey, Sombra, ¿qué tal si investigan el caso de la víctima de Fan Man Ai en Hong Kong en el año 1999? Un gran caso, ¿eh? De hecho, tengo pensado muy pronto también hacer en un episodio junto a Alain algunos de los casos extraños que aún siguen sin resolverse. Para que pongan ahí cuál es su favorito, me lo manden a través de redes sociales y los vamos juntando para hacer esta lista. Sí, así es, películas de terror, se va a venir súper bueno, va a venir súper bueno este post-mortem, una ardua y gran investigación por parte del equipo, por parte también del Doc Escalofrío, y bueno, ¿qué más me hace falta? Atentos a todo lo que vamos a estarles comentando, también Alain, les hemos estado preparando ahí nuevas sorpresas en todos los canales, para que tengan más diversificación de contenido, ¿va? Cierro los avisos, vamos a platicar las historias. Somos 148 conectados en general. Muchas gracias a todos los que están aquí y los que se vayan sumando. Espero disfruten muchísimo estas historias. Vamos con la siguiente. ¿Recuerdan o llegaron a escuchar esta creepypasta? Quizás es de las menos conocidas en esta lista, pero para mí es una de las más impactantes y una de las más clásicas. Si les muestro este peluche, ¿saben de qué hablo? Si les muestro este oso de peluche, ¿saben de qué creepypasta se trata? Un episodio de K-Horror. Uf, estaría increíble. Yo jalo. Tú eres mi soda pop. Un especial de masonería. Ah, sí. Ahí lo tenemos apuntado. Un abrazo a Cookies, que está aquí conectada. Me encanta todo el contenido que ofrecen. Muchísimas gracias, Jarusita. Ok, si ven este peluche, ¿les recuerda algo? ¿Les remonta algo? ¿Saben de qué se trata? ¿Saben quién es? Y si no lo saben, les voy a contar de qué se trata. Esta creepypasta se llama 1999. Cuando era niño, solía ver televisión todos los días después de la escuela. Era 1999 y en aquel entonces no teníamos acceso a internet como hoy en día. Así que la televisión era mi mundo. Vivía en una pequeña ciudad de Canadá, y aunque los canales principales eran los de siempre, había una estación local que captaba mi interés, el Canal 21. No tenía anuncios, no salía ninguna guía de programación. Sin embargo, transmitía programas para niños, o al menos, eso parecía al principio. Mi memoria sobre el Canal 21 es confusa. Recuerdo que la señal era débil, la calidad de la imagen era pésima, pero algo en esos programas me mantenía enganchado. No había música de fondo. Los decorados eran básicos, y los personajes, bueno, no parecían exactamente actores. Por mucho tiempo pensé que todo era imaginación de un niño aburrido, hasta que comencé a investigar y descubrí que no fui el único que vio esos programas. Uno de los primeros programas que recuerdo se llamaba Bobby y trataba de una marioneta con forma de mano que enseñaba a los niños sobre la vida. La marioneta era tosca, los ojos del botón mal cosidos y una boca desproporcionada. Ni siquiera hablaba con fluidez, sino que tartamudeaba y hacía pausas extrañas entre frases. El episodio que más recuerdo era sobre la amistad. En él, Bobby sostenía una muñeca de trapo e insistía. Perdón, aquí está. Bobby sostenía una muñeca de trapo e insistía que era su mejor amiga. Pero cuando la muñeca intentaba escapar, Bobby gritaba con voz distorsionada y la golpeaba contra la mesa
hasta que su cabeza se desprendió. El episodio terminó abruptamente. Otro programa se llamaba Mr. Beard's Cellar, que es el que más me atormentaba. Era un show de acción real protagonizado por alguien con un disfraz de oso marrón. Mr. Beard vivía en un sótano oscuro y hablaba con los niños que lo visitaban. Pero lo extraño era que los niños nunca respondían. En un episodio, Mr. Beard le dijo a un niño que se acercara para un abrazo de oso. El niño, visiblemente incómodo, dio un paso hacia adelante y la pantalla se cortó directamente a negros. La siguiente escena mostraba al oso sentado solo, balanceándose lentamente y murmurando algo inteligible. La imagen se volvió borrosa y la transmisión terminó. Pero lo peor vino después, muchos años después. Cuando ya era adolescente, busqué información sobre el mentado Canal 21. No encontré registros oficiales. Parecía como si nunca hubiera existido. Hasta que descubrí un viejo artículo del 2001. El titular decía: hombre arrestado por secuestrar de niños en los años 90. El hombre era de mi ciudad. Se hacía llamar Mr. Beard. La policía encontró cintas en su casa, grabaciones de su programa en las que invitaba a niños reales a su sótano. La mayoría nunca volvían a aparecer. Decían que algunos episodios eran tan perturbadores que nunca se hicieron públicos. Mi sangre se heló al leer la última víctima documentada de Mr. Beard, justamente en 1999, el mismo año en que yo veía el Canal 21. Aterrado, busqué en mi antigua caja de recuerdos. Había guardado dibujos, juguetes y cartas cuando era niño. Y allí estaba, un sobre amarillento con una caligrafía infantil en la parte delantera. Para mi amigo especial. Mis manos temblaban mientras abría la carta. Dentro había un mensaje escrito de crayón rojo. Hola, amiguito. Espero que estés bien. Me hubiera gustado verte en mi sótano, pero no te preocupes. Algún día podremos jugar juntos. Atentamente, Mr. Beard. Nunca la había leído antes. No recordaba haberla recibido. Y lo peor, no sé cómo había llegado a mi casa. Desde entonces, he intentado olvidarlo, pero hace unas semanas, en un foro de casos sin resolver, alguien publicó un mensaje aterrador. ¿Alguien recuerda el Canal 21? Creo que está de vuelta. Adjuntaba un enlace de video un video subido hace solo unos días. Era un fragmento del mentado Mr. Beard's Cellar. La misma calidad mala, el mismo sótano oscuro, pero esta vez, el oso miraba directamente a la cámara y decía: bienvenido de nuevo, amiguito. Te he estado esperando por muchos años. Uy. ¿A quién más se le puso la piel chinita? Hola, Manuel Murillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por comentar. El osito cariñosito dice Adri Sandoval Nav. Así es. Sí, es Sandoval, perdón. Es Adri SNDL Nav. Qué fuerte historia. Yo les dije, esta es una de las creepypastas que a mí más me han aterrado. Fue una de las creepypastas que son de las más conocidas en internet, pero que también son de las más aterradoras. Vamos a la siguiente historia, ya que andamos en este mood. Les voy a poner la siguiente imagen. ¿Saben quién es? ¿Lo conocen? ¿Lo ubican? ¿Tienen una noción de quién es este personaje?
hay que dar mucho tap, 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 tap para llegar a más personas. Somos casi 150 conectados. Y dentro de estos 150, ¿saben quién es esta persona? ¿Quién es este personaje? ¿De qué se trata? ¿Quién es? Los leo los comentarios. Antes de comenzar la historia, quiero ver quién latina. Quiero ver quién tiene ese gusto por los creepypastas y lo puede escribir ahí. Dice, sí, sombra, mi apellido es Sandoval Navarro. Ok, Adri Sandoval, te mando un fuerte abrazo. Arazula, Alasuramita, Socoyotl, 322. Muchísimas gracias por estar aquí. 157 conectados, dice Ari Faría. Muchísimas gracias a los 157 que estamos aquí. Ok, ¿les suena el nombre de Laughing Jack o Jack el Sonriente? Dice Devil Elmo. Me encanta. Alguien de Black Metal también, ¿eh? También parece de Black Metal. Este es cualquier chavito nórdico que le gusta el death metal. Hagan de cuenta. Ok. Les voy a platicar quién es Laughing Jack, perdón. Me llamo Joe. Y hasta hace poco tenía un hijo llamado Thomas. Ahora todo lo que me queda es el vacío, el miedo y el recuerdo de una risa macabra que nunca debí escuchar. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi hijo empezó a hablar de su nuevo amigo imaginario. No me pareció extraño al principio. Thomas tiene solo 6 años y es común que los niños inventen amigos para jugar. Sin embargo, este no era un amigo común. Se llamaba Laughing Jack. Papá, Jack quiere jugar conmigo, me dijo una noche mientras la arropaba en la cama. ¿Quién es Jack, cariño?, le pregunté con curiosidad. Es mi nuevo amigo. Vive en mi armario y me cuenta chistes. Siempre está riendo, papá. Siempre se ríe. Pensé que era tierno. Todos los niños tienen imaginación, ¿no? Así que simplemente asentí y le besé la frente antes de apagar la luz. Pero algo en su voz me hizo sentir incómodo. Las cosas se volvieron extrañas al poco tiempo. Una mañana encontré un puñado de caramelos viejos y pegajosos en el suelo de la habitación de Thomas. No le había dado dulces. Tampoco teníamos en la casa. Le pregunté de dónde los había conseguido. Jack me los dio, respondió con una sonrisa inocente. Aquella noche me aseguré de revisar el armario antes de acostarlo. Estaba vacío. Cerré la puerta y me convencí a mí mismo que todo era un juego infantil. Pero en lo más profundo de mi mente, algo me carcomía. Una sensación de alerta, como si hubiese algo más en esa habitación. Con el paso de los días, Thomas comenzó a comportarse de manera extraña. Hablaba solo más a menudo, reía en medio de la noche y murmuraba cosas en la oscuridad. Cuando le preguntaba, solo me respondía que estaba hablando con Jack. Pero lo peor fue cuando lo encontré llorando en la esquina de su cuarto, abrazándose las piernas. ¿Qué pasa, pequeño?, le pregunté alarmado. Me dijo con los ojos enrojecidos y me murmuró: Jack se enojó conmigo. Intenté calmarlo, diciéndole que Jack no era real, pero esa misma noche me desperté con un ruido en su habitación, un crujido como si alguien estuviera caminando por el suelo. Entré de inmediato y vi algo que me heló la sangre. Thomas estaba de pie en medio de la habitación, mirando fijamente al armario como hipnotizado. ¡Thomas!, le grité, corriendo hacia él. Pero antes de llegar, la puerta del armario se abrió sola. Un hedor nauseabundo inundó la habitación y por un segundo vi algo. Una figura delgada y alta, con brazos anormalmente largos, una nariz grande y puntiaguda y una sonrisa grotesca, con dientes afilados.
como si fueran agujas. Sus ojos eran dos pozos negros y vacíos, y su sonrisa, su risa, era aguda, distorsionada y desquiciada. Corrí hacia mi hijo y lo saqué de la habitación. No miré atrás. Esa noche dormimos en mi habitación con la puerta cerrada. Al día siguiente llamé a un sacerdote para bendecir la casa, pero nada cambió. Thomas dejó de dormir bien. Se veía agotado, muy ojeroso. Decía que Jack lo visitaba por las noches y aunque cada vez era más malo, no sabía qué hacer. No podía ayudarlo. Hasta que una noche, todo llegó a su punto final. Me desperté con un grito desgarrador. Corrí a su cuarto y encontré la cama vacía. La ventana estaba abierta de par en par. Un rastro de sangre manchaba las sábanas. Busqué desesperadamente gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Y entonces la vi. La caja de música era antigua, con un payaso pintado en la tapa. No la había visto antes. Se encontraba sobre una mesita de noche abierta. Emitía una melodía espeluznante, infantil, pero siniestra. Cuando me acerqué, la música se detuvo de golpe y una risa retumbó en la habitación. Una risa que nunca olvidaré. El caso sigue abierto. Nunca encontraron a Thomas. La policía no halló señales de intrusión, ni siquiera huellas. Era como si se hubiese desvanecido en el aire. Pero yo sé la verdad. Sé que algo se lo llevó. Algo que salió de ese armario. Algo que nunca debió existir. Ahora en las noches, cuando la casa está en silencio, escucho una melodía de caja musical y una risa muy lejana, burlona, esperándome en la oscuridad. Esta es la historia de Laughing Jack. ¿Qué sintieron? ¿Les gustó? Voy a leerlos poquito antes de ir a la siguiente. Ya nos estamos acercando a la recta final un poquito. Todavía falta tiempo, pero faltan 2 historias más. Y les aseguro que cada una va subiendo esta intensidad. Susto cuando salta un comercial en medio de los relatos de sombra. ¿A poco sí dan miedo? Ok, vamos al siguiente creepypasta. Uno de mis favoritos. Este creepypasta fue de los primeros que yo leí. Y uno siendo niño siente cosas. Este creepypasta me movió cosas porque se trata de una empresa en específico. El creepypasta se llama Abandoned by Disney o Disney me abandonó. Hola Matt Bast, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí y comentar. También Yariusita, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, perdón. Ale DG dice, sí, está de terror. ¿El coco? No te me subas al coco, no. Ok, vamos a la siguiente historia. Este creepypasta a mí me fascina, espero les guste mucho. No lo recordaba hasta que empecé a hacer este episodio, preparar este programa, y me hizo clic como un flashback de mi infancia cuando leí este tipo de historias que me dejaban sin sueño. Dice, ¿se imaginan una maratón de 5 horas de terror? ¿Qué les parece si al final de cada mes hago la recopilación de todas las historias y subo un episodio especial con todas las historias por si en algún momento te las llegaste a perder o no las recuerdas? Las podemos
hacer en un episodio especial mensual. Si les late la idea, yo encantado de hacérselos. Ok, esta historia que les voy a contar fue de las primeras y de las primeritas que me metieron al mundo de los creepypastas. Siempre he sido un poco curioso. No del tipo que se mete en problemas, pero sí del que no puede resistirse a una buena historia misteriosa. Y cuando supe sobre el parque Disney abandonado, supe que tenía que verlo con mis propios ojos. Quizás hayas oído hablar de él. Se llama Mowgli's Palace. Es un resort temático inspirado en el libro de la selva, construido en los años 90 y abandonado antes de su inauguración. Según la historia oficial, Disney lo cerró por problemas legales con el gobierno local. Pero si pasas suficiente tiempo en los foros adecuados, encontrarás historias sobre empleados que desaparecieron y visitantes que entraron, pero nunca salieron. No creía nada de esto, pero me pareció una oportunidad única. Me tomó semanas encontrar la ubicación exacta. Disney esconde muy bien sus secretos. Cuando finalmente la descubrí, preparé mi mochila con una linterna y una cámara junto con un bate de metal, por si algún animal salvaje decidía que yo sentiría que fuera su almuerzo. Conduje hasta Carolina del Norte, estacioné mi coche lejos de la carretera principal y me adentré en la jungla. Después de una caminata sofocante, lo vi. El Mowgli's Palace, escondida entre árboles, devorados por la naturaleza. La entrada principal estaba oxidada, cubierta de enredaderas, con el cartel de bienvenida legible. Apenas se veía la D y decía Mowgli's Palace. Lo más extraño era el silencio. Ni un solo pájaro, ni siquiera un insecto, como si la misma selva evitara este lugar. Me adentré con cautela, pasando por lo que alguna vez fue la recepción. Carteles desconocidos con personajes del libro de la selva sonreían, con expresiones inquietantes. La pintura se caía en las escamas, y el olor a humedad y moho impregnaba el aire. Seguí explorando, pasando por habitaciones destruidas y muebles podridos, hasta que encontré lo que había venido a buscar: la sala de atracciones. El gran salón tenía un escenario de ruinas y filas de asientos destrozados. En las paredes aún colgaban pancartas con la cara de Balú y de Bagheera. Y en el centro de la sala había una estatua del ratón. Sí, de Mickey, o lo que quedaba de ella. La estatua estaba cubierta de lo que parecía ser piel, como si alguien lo hubiese recubierto con un material orgánico seco o agrietado. Algo me decía que debía marcharme, pero entonces vi una puerta abierta al fondo del salón. Tenía un letrero oxidado: Custom Characters Only. Mi instinto gritaba que no entrara. Era una sala donde la gente se cambiaba para ponerse todas las botargas. Mi curiosidad era más fuerte. Dentro encontré una habitación fría y oscura. Filas de disfraces de personajes colgados en perchas oxidadas. Algunos estaban intactos, pero otros parecían haber sido arrastrados de los maniquís a la fuerza. Caminé entre ellos, iluminando mi linterna, cuando noté algo en el suelo. Una sombra ennegrecida. Pero no era una alfombra, era más como un agujero. Un agujero perfectamente cuadrado en el suelo, con una escalera que deslizaba hacia la oscuridad. Me arrodillé, enfoqué la luz del abismo. No se veía el fondo. Había un hedor indescriptible emigrando de ahí. Una mezcla de óxido, carne podrida y algo más. Algo que no debería de existir. Entonces algo se movió abajo. Un sonido húmedo, como carne arrastrándose. Retrocedí de inmediato, sintiendo la respiración volverse más errática. Pero cuando me di la vuelta para correr,
escuché una voz infantil. ¿A dónde vas? Ajá. Mi linterna tembló. Mi mano no había nadie ahí. Pensé que querías ver a Mickey. Entonces lo vi. Desde las sombras de la habitación emergió una figura. No era un disfraz, aunque lo pareciera. Era un ratón gigante, pero su piel no era de tela, era de carne. Carne negra, podrida y goteante. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida, y su boca era demasiado grande, con dientes afilados encima, sangrantes. La voz interrumpió en mi cabeza, pero su boca se movió. Yo sí. Salí corriendo sin mirar atrás. Atravesé la selva. Tropecé. Me raspé las rodillas, pero no me detuve. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando llegué a mi coche, mis manos temblaban tanto que apenas pude poner las llaves en el contacto y arranqué. Me alejé de ese infierno sin mirar por el retrovisor. Desde entonces no duermo bien. A veces cuando apago la luz, escucho su voz en mi habitación. No dejes a Mickey. ¿Qué les pareció esta historia? Quiero leerlos en los comentarios antes de pasar a la última historia y empezar a dar cierre a esta noche de creepypastas. Los creepypastas más icónicos que existen en la red. ¿Disney tiene muchos secretos? Sí, claro que sí. Dice Sombra, no entendí qué dijo Mickey. Sombra, aviéntate la voz de Stitch, por favor. Ay. El Mickey podría ser: bienvenidos al mundo de Mickey. Ajá. Y Stitch podría ser como: Creepypasta significa... Ah, no, sería Creepypasta significa familia, y la familia nunca te abandona ni te olvida. ¡Es que mamá, quicha! ¡Ah! Habla igualito que Mickey, muchas gracias. Una faceta de mi vida, antes imitaba personajes, pero lo dejé de hacer porque pues ya uno va creciendo, ¿no? Dice Manuel Murillo: hablas igualito que Mickey. Muchas gracias, amiguito. Ajá. Pues más que herramientas. Parece que estoy escuchando un audiolibro. Así es, Jodopevi o Jodopevi. La intención de este tipo de lives es que nos sumerjamos todos en las historias, platiquemos y, pues evidentemente, nos sumerjamos en el terror profundo. Dice: no quiero saber nada de Disney. Así es que recuerden: Creepypodcast significa familia. Es chiquita, pero es linda. Ok, vamos con la última historia. Esta historia, quiero que todos, no voy a poner ni siquiera imágenes. En esta historia quiero que todos presten mucha atención. De todos los creepypastas, lo decidí poner al final, porque siento que esta historia les va a mover muchísimas cosas. Presten mucha atención. Lo voy a leer con algunas ciertas pausas. Es un poquito extensa, pero no se preocupen, no es cansada la lectura y no es cansada la narración, porque todo el tiempo esta historia te mantiene cautivo para saber qué va a pasar. Vamos a la última historia y ahorita regreso para platicar con ustedes y dar cierre a este live. Va la historia. El creepypasta se llama El puente que se ve desde la ventana de mi habitación. Esto es a manera de diario. Les voy a leer como si fuera un diario para que se puedan sumergir y puedan comprender qué es lo que está pasando alrededor de la historia de Toby.
Diario de Toby. Entrada 1. 5 de abril de 1990. Así que le pedí a mi papá que me comprara este diario. Siempre ha sido un gran padre, aunque ya no es el mismo desde que falleció mamá. Siempre le importó mucho enseñarme a escribir estas cosas. Decía que las palabras son lo más importante del mundo. Él se dedica a escribir libros, así que supongo que quiere que yo también lo haga. Se puso muy contento cuando le dije que quería escribir cosas, así que me compró un diario muy chulo, con una cubierta de cuero. Tenía 5 años cuando mi madre sufrió de un infarto que la arrebató de mi lado, y del que mi padre, pues, aún sigue recordando bastante bien. Ahora tengo 9 años, pero aún la extraño. A veces empiezo a olvidar su rostro, pero tenemos muchos álbumes de fotos y otras cosas que miro con frecuencia. Mi papá se pone muy triste a veces. Incluso lo oigo llorar por la noche. Ha intentado salir con algunas chicas, pero siempre dice que nadie se compara con mamá. Sería raro que conociera a alguien. O sea, ¿tendría que llamarla mamá? Aunque solo fuera una señora cualquiera. Sigo queriendo que papá sea feliz, pero siento que me resultará un poco incómodo. En realidad no quería que este diario se trataba sobre mis cosas tristes, pero he oído que es bueno escribir sobre este tipo de cosas para ayudar a la gente a sobrellevarlas. Aún así, no se lo pedí a mi papá por eso. Lo que pasa es que a veces ocurren cosas raras por la noche. Bueno, supongo que no son cosas raras, sino más bien algo raro. Sucede solo cada 2 semanas y a veces una vez al mes, así que supongo que no es para tanto. Me pasa desde antes que muriera mi mamá, pero al principio me asustaba. Supongo que la primera vez que lo vi era solo un niño, pero ahora ya soy mayor y ya sé que es normal y que, bueno, realmente no es tan normal. Empecé a preguntarle a mi padre al respecto, pero sonaba descabellado cuando le dije en voz alta, así que solo se me quedó viendo pensando que estaba bromeando. A lo que me refiero es que fue un puente que sale de la ventana de mi habitación. Me recuerda un poco a esos puentes de madera que se ven en el bosque, uno que es, pero larguísimo. La primera vez que lo vi bien, me asusté un poco, porque antes no estaba ahí, y de repente sí. Parece que podría abrir la ventana y cruzarlo, pero ¿qué tal si desaparece mientras estoy encima? No quiero estrellarme contra el suelo ni nada, pero tengo muchas ganas de ver a dónde va. Apareció hace poco, así que supongo que va a tardar tiempo en volver. Bueno, escribiré más cuando lo haga. Entrada número 2. 2 de mayo de 1990. El puente volvió a funcionar anoche. No me sentía bien, así que ni siquiera fui a verlo. Sin embargo, podía verlo desde la ventana. Esta vez hacía una especie de ruido. Tengo epilepsia o algo así, pero no sé cómo decirlo. A veces mi cuerpo hace cosas raras. Después, pierdo el conocimiento. Mi papá dice que también tengo otros problemas, pero la verdad es que no lo sé. Tengo que tomar un montón de pastillas todos los días y algunas me marean un poco. Pero papá dice que tengo que tomarlas. Pero nada de eso era lo que me pasa anoche. Creo que me resfríe o algo así. Por alguna razón, mi papá se preocupa mucho cuando tengo algún tipo de virus o enfermedad. Dice que tengo un sistema inmunológico averiado o algo así. Odio cuando una palabra es rebuscada. Pero bueno, creo que a veces se las inventa él. No me siento nada bien. Quizás me sienta mejor la próxima vez que llegue el puente. Entrada 3. 14 de septiembre de 1990. Me siento mejor ahora. Tengo que tomar otra pastilla nueva, pero el médico me dijo que me ayudará a combatir las infecciones. Hace mucho que no veo el puente. No sé si se aburrió esperando que saliera del hospital. Supongo que no esperaría a alguien si apareciera y pues que se haya mudado siquiera, pero no pasa nada. Mi papá empezó a hablar con una de las enfermeras del hospital. Se rieron mucho y ella no paraba de tocarle el brazo. Habla mucho de ella por teléfono y también ha salido a cenar de vez en cuando. Es una buena señora. Es un poco raro verlos tomados de la mano, pero papá se ve muy feliz. Quizá será raro si se casaran, pero pues no me importaría. Bueno, voy a jugar ahora. No puedo estar escribiendo en ti todo el día. Entrada 4.
29 de octubre de 1990. Halloween ya casi está aquí. Estoy muy emocionado. Papá dice que no puedo pedir dulces por mucho tiempo porque hace un poco de frío afuera y no quiere que me enferme otra vez. Apuesto que puedo convencerlo para que me deje quedarme más tiempo. La enfermera Mandy también estará ahí y sé que le encantan mis ojitos de perrito. Es una señora muy amable y últimamente ha estado mucho en casa. La otra noche me pareció oírla discutir con papá, pero él me dijo que estaba viendo una película de terror, que eso le había hecho gritar muchísimo. Le pregunté si yo también podía ver la película, pero me dijo que era solo para adultos. Puede ser que algunas películas de miedo que pueda ver, pero esta sí le daba miedo a los niños, según él. Nickelodeon ha estado un poco emitiendo dibujos animados de terror, algo torpes, pero divertidos. Emitieron el del Halloween de Garfield y me gustó mucho. Incluso tiene piratas fantasmas. Y aunque da un poco de miedo, supongo que, pues se supone que tiene que dar miedo, ¿no? Así que no me importa. No me gustan mucho las partes cantadas, pero sigue siendo mi favorita. También me gusta la de Charlie Brown, pero aún no la han puesto. Así que anoche volvió a aparecer el puente. Tenía algunas ganas de abrir la ventana y salir a él, pero aún me da miedo. Intenté mantenerme despierto toda la noche para ver cuánto tiempo permanecía ahí, pero terminé quedándome dormido después de un rato. Estuve ahí durante muchísimo tiempo, no sé cuánto, pero me desmayé, como dice la enfermera Mandy. Sé que el puente llevaba ahí horas antes de que me desmayara. Tengo muchas ganas de ir pronto, pero no quiero quedarme el Día de Acción de Gracias, ni siquiera Navidad, si desaparece antes de que pueda volver. Sería una verdadera lástima llegar a otro extremo y desaparecieran, ¿no? De todas formas, me aseguraré de llevar mi reloj cuando vaya para allá. Si tardo horas en cruzarlo, tal vez simplemente regrese. Sé que mi papá se preocuparía si me ausentara demasiado tiempo. La enfermera Mandy va a pedir pizza pronto, así que me voy a duchar antes de que llegue. Tengo muchísima hambre. Entrada 5, 23 de diciembre de 1990. Ya casi es Navidad. Sé que fueron muchísimas explicaciones, pero estoy súper emocionado. Me he quedado muy bien en este año, me he portado muy bien este año, así que espero que no me pegue en la boca un puñetazo el niño Ben. Es el chico de al lado, siempre se la pasa burlándose de mí. Esta vez, la verdad, sí le di un golpe, pero sé que me he portado muy bien. Se supone que no debo de hacer ese tipo de cosas, pero creo que no cuenta si las escribo, ¿no? Aunque, bueno, no lo entendí, me enfadé mucho y le di un puñetazo en la cara. Él es un par de años mayor que yo, pero lloró cuando le pegué como si fuera un bebé. Sé que fue cruel, pero no debí de hacerlo. Pero bueno, mi papá simplemente se rió. Me dijo que Santa me perdonaría porque estaba defendiéndome. Espero tenga razón. Me he esforzado muchísimo por portarme muy bien este año. Tengo muchísimas ganas de tener el Super Nintendo. Supongo que la fábrica en el Polo Norte las hacen, pero espero haberme portado lo suficientemente bien como para conseguir una. Bueno, al fin, el puente al parecer apareció 3 veces la última vez que escribí aquí, aunque no lo crucé. La última vez que lo hice, tenía muchas ganas. Incluso abrí la ventana para ver mejor, y me dio demasiado miedo subirme. Golpeé la madera con las manos y sí, era real. O sea, al menos se siente como si estuviera ahí. La próxima vez que vuelva, tal vez me anime a probarlo, si no soy demasiado cobarde. Parece que hablo un poco, de hecho. Quiero decir, supongo que se trata de palabras, como que si quisiera que el puente lo hiciera, como si quisiera el puente que yo me subiera. Pero bueno, no te preocupes. Ya después de Navidad, solo quedan 2 días. Estoy súper emocionado. Esto estuvo a unos puntos de explicación que la última vez. Entrada 6, 20 de febrero de 1991. Mi papá se va a casar con la enfermera Mandy. Todavía me resulta un poco raro, pero él está muy feliz. Me deja llamarla Mandy. Sería rarísimo que le dijera mamá. O sea, es una señora muy amable y me compra un montón de cosas chulas, pero no me parece bien llamarla mamá. Por cierto, tengo mi Super Nintendo. Está genial. Mandy, mi papá y yo jugamos todo el tiempo. Me divierto mucho cuando juego solo, pero también me gusta más cuando juego con ellos. Por cierto, anoche fui al puente. Iba a ir el mes pasado cuando lo anunciaron, pero fue solo un par de días después de Navidad. Conseguí un montón de cosas geniales. Conseguí Final Fight, Super Mario World, F-Zero,
con mi Nintendo y tengo algunos juguetes y tortugas ninjas. El fin de semana, pues el puente fue bastante largo. Me animé, sentí que caminaba una eternidad. Estuve a punto de darme la vuelta un par de veces, pero fui valiente y seguí adelante. Lo que realmente me daba miedo es que cuando ya estaba ahí, parecía que estaba el espacio exterior. Ni siquiera veía la calle, que estaba debajo. A mi alrededor había estrellas, nubes moradas y azules y demás. Era realmente impresionante, pero me alegro de que el puente tuviera barandillas porque si no, me hubiera caído seguro. Me costaba mucho mantener la vista en la carretera. Como me decía papá cuando íbamos en el coche, había tantas cosas interesantes a mi alrededor que no paraba de mirar hacia arriba, hacia abajo y hacia mi alrededor. Así que cuando llegué al final, después de caminar durante 1 hora, solo había un pequeño trozo de césped circular y un hombre sentado en una mesa. Todavía había espacio a nuestro alrededor, pero también había un lago con un aspecto extraño. Junto a él, una especie de campo circular. Había otro hombre, sentado en un bote, pero no pude ver bien cómo era, solo que llevaba una capucha, y no me miró. Me dio un poco de miedo, pero el otro hombre en la mesa era un anciano muy amable. Tenía una barba larga e incluso el pelo larguísimo, recogido en la nuca. Me pareció un poco al hermano de Papá Noel o algo así. No llevaba un traje rojo ni nada, simplemente una especie de bata rara que pareciera un poco de bata de baño. Pero bueno, era un poco raro. Supongo que era simpático. Me invitó a jugar y le pregunté qué tipo de juego era, porque mi padre me había advertido sobre desconocidos que no jugara cuando me pidieran jugar juegos raros, como yo soy un niño. Pero pues bueno, no lo vi extraño, solo eran juegos de mesa. Le pregunté que qué tenía y me dijo que lo que yo quisiera. Fue una locura porque no vi ninguna caja ni nada. Le pregunté si tenía hipopótamos hambrientos o lo que fuera y me dijo sí, aquí está. Metió la mano debajo de la mesa y los sacó. Fue genial porque ni siquiera los había visto antes. Entonces me dijo que solo tenía tiempo para jugar una partida. Me advirtió que tenía que ir con él si yo perdía. Y eso me asustó un poco, porque no quería dejar a mi papá, ni siquiera a mi Super Nintendo. Pero bueno, tenía la corazonada de que podía ganarle. Parecía inteligente, pero yo soy muy bueno jugando hipopótamos hambrientos. Le di una paliza. No tuvo ninguna oportunidad. De hecho, siento que parecía un poco contento que hubiera ganado. Sonrió muchísimo. Tenía los dientes blanquísimos para ser un hombre tan mayor. Probablemente eran postizos, pero bueno, parecían reales. Así que se despidió, me dijo que yo también debía de irme, corrí de vuelta por el puente, pero al regresar a casa fue mucho más rápido que alejarme de él. Bueno, estuvo genial. Me alegré de volver a mi habitación. Me siento muy cansado, pero no me sentía así cuando estaba en el puente, ni siquiera cuando estaba jugando con el viejo. En cuanto volví a entrar por la ventana, me entró un sueño terrible. Me dejé caer en la cama y quedé dormido al instante. Lo pasé muy bien, pero no sé si volveré la próxima vez. Entrada 7, 6 de septiembre de 1991. Esto es muy raro. Volví al puente cuando reabrió, un mes después que la última vez. No pensaba ir porque me sentía muy mal, pero recordé cómo me sentí tan bien cuando yo estaba por allá. Esta vez jugué Monopoly, porque también soy muy bueno en eso. Y aún así el señor le dio una paliza. Sentí que duré una eternidad en esa habitación. Bueno, más que la habitación, en el puente, ¿no? Pero justo de ahí, cuando regresé, en lugar de volver a mi casa, me llevó a un hospital. Estaba realmente cansado cuando entré por la ventana y simplemente me dejé caer en la cama que estaba ahí. Y cuando desperté, habían pasado como 6 meses. Mi papá y la enfermera Mandy entraron corriendo cuando me desperté y me dijeron que había estado en un estado de coma o algo así. Eso es raro porque mi papá me enseñó todo sobre las comas cuando me enseñaba a escribir, pero nunca me dijo que podía atrapar alguna. Dijo que era un tipo diferente de coma, pero sigo sin entenderlo. Me dijo que tenía un cerur epileptic, algo así muy raro o algo así. Eso fue lo que me hizo tener una coma. Le hablé del puente y me dijo que ya no necesitaba cruzarla, aunque no me creyera. Dijo que probablemente era producto de mi imaginación o un sueño extraño que había tenido, pero que de todos modos no debía ir para allá. Le conté cómo me hacía sentir mejor y aún así me negó. Es una lástima porque me cae muy bien el señor mayor que juega conmigo.
No quiero que él piense que yo estoy enfadado con él ni nada por el estilo. Supongo que no volveré. No quiero hacer llorar a mi papá otra vez. No quiero ni siquiera que la enfermera Mandy se ponga triste. Pero bueno, estaba llorando como un bebé cuando me desperté. Le pedí disculpas y él me dijo que no era culpa mía, pero aún así me sentí un poco mal. Me compré este diario para poder escribir cosas raras, así que seguiré escribiendo. Entrada 8, 17 de junio, 1992. Ay, casi me había olvidado de mi viejo diario hasta que lo encontré debajo de la cama. De hecho, nos mudamos a un barrio nuevo, pero mi padre no deja de ayudar mucho a empaquetar las cosas. Aún así agarré un par de cajas para guardar mis cosas y he estado un poco ocupado la mudanza, así que no quiero que nada de lo mío se pierda o se estropee. Ya cumplí 11 años la semana pasada y mi ortografía ha mejorado muchísimo. Releí lo que había escrito antes y ni siquiera me había dado cuenta de lo mal que estaba. Todavía tengo problemas con algunas de las palabras difíciles, pero pues voy mejorando. Sin embargo, últimamente me he sentido mucho peor físicamente. Supongo que por eso papá no quiere que ayude mucho con la mudanza. Mi epilepsia ha mejorado un poco, pero mi sistema inmunológico está teniendo más problemas ahora. Tuve que sostenerme de un montón de pruebas después de estar en coma durante 6 meses. Los médicos descubrieron que tengo leucemia o algo parecido. Tengo que sostenerme esos tratamientos horribles y me hacen sentir aún peor. Mi padre dice que en la ciudad a la que nos vamos a mudar hay una facultad que puede ayudarme más que los médicos que aquí. Odio todas las pruebas y tratamientos, pero Mandy dice que son solo para ayudarme a sentirme mejor. Pero lo único que hacen es hacerme sentir fatal. Me siento un poco mal porque tenemos que mudarnos de la ciudad por mí. Papá dice que él trabajará desde casa de todos modos, pero Mandy va a tener que trabajar en un hospital completamente nuevo. Dice que no le importa, pero aún así me siento mal. Supongo que todo se va a solucionar. Al menos estudio en casa, así que no tengo que preocuparme por sentirme incómodo ante otros niños. El puente sigue apareciendo cada mes, pero como le prometí a mi papá, nunca más lo he vuelto a cruzar. Aún tenía muchas ganas de hacerlo cuando me sentía mal. Supongo que no tendré que preocuparme por eso cuando nos mudemos. Me llevó incluso al hospital, pero no creo que sepa dónde seguirme hasta la casa nueva. Me pregunto si el viejo estará enfadado conmigo por no venir a verlo más. Supongo que en realidad no importa. Bueno, voy a terminar de empacar mis cosas ahora. Entrada 9, 8 de noviembre de 1992. Ay, ya llevamos un par de meses en la casa nueva. Es bastante bonito, pero mi habitación está ahora en la planta baja. Mi papá dice que estoy demasiado débil para subir y bajar escaleras. Supongo que tiene razón. Últimamente me siento muy mal. Ni siquiera pude salir a pedir dulces este año, lo cual fue una verdadera lástima. Aunque mi habitación está justo al lado de un gran árbol, el puente me volvió a encontrar. Es muy raro cómo lo corta, pero por la mañana vuelve a ser un árbol entero. Anoche tenía muchas ganas de salir a escalar, pero ahora me duele todo. Los nuevos médicos están probando un montón de cosas nuevas y todavía tengo que soportar tratamientos horribles. Antes les tenía miedo a las agujas y siempre me hacían llorar, pero ya no me molesta. Mandy dice que ahora soy un alfilero. Es gracioso por la forma en cómo lo dice y me hace reír, pero solo quiero ser un niño normal. A veces desearía ser uno de los demás niños. Tengo muchos juguetes y cosas que otros no tienen, pero también quiero poder correr y jugar. Entrada 10, 8 de marzo de 1993. Anoche volví a cruzar el puente. Sé que no debería, pero quería descansar un rato. Fue agradable volver a ver al anciano, y él también parecía muy contento de verme. Se veía un poco triste, pero no estaba enojado conmigo por haberme mantenido alejado. Lo más increíble fue que esta vez pude ver a mi mamá. Bueno, no estaba físicamente presente, pero el señor mayor hizo posible que pudiera hablar con ella a través de la mesa, donde solemos jugar. Supongo que suena un poco raro, pero eso fue lo que pasó. La mesa es redonda, normalmente es solo una pieza de madera maciza, pero él logró que se hicieran cosas geniales. Metió el dedo en la superficie y al hacerlo se convirtió en un líquido con aspecto de madera. La agitó y la transformó en agua cristalina y brillante. Después de unos minutos apareció la cara de mi madre. Ella también me vio. Supe que era ella enseguida, aunque ya no miro mucho las fotografías. Ella se echó a llorar al verme. Y yo también. Sé que ya soy mayor y no debería de hacerlo, pero lo hice. Podía oír su voz.
pero sonaba como si estuviera muy lejos. El anciano me dijo que solo podíamos hablar un par de minutos. Fue increíble. Había olvidado cuánto la extrañaba. Después de despedirme del anciano, dijo que no teníamos tiempo para una partida completa, pero que de todas formas teníamos que jugar algo. Dijo que lo más fácil era jugar un poco de cartas. Lo bueno es que le gané. Yo tenía 3 diamantes y eso me hizo ganar. Lo abracé antes de irme porque todavía me sentía muy mal por haberme quedado lejos. Me dijo que la gente suele hacer esto aquí, que no suele hacer esto aquí, pero que a él no le importaba. Me despedí con la mano y volví a casa. Cuando regresé a mi habitación, me empezó a doler el cuerpo de nuevo y volví a mantenerme en la cama. Fue realmente extraño porque tan pronto como me volví a acostar, cerré los ojos, un tipo me los abrió de nuevo y me alumbró con una linterna. Ni siquiera había visto a nadie detrás, ni siquiera dentro de mi habitación. Mi padre y Mandy estaban ahí. Otra vez, otro chico tenía la luz. El tipo era paramédico. Dijo mi papá que me había tenido un episodio de epilepsia, o lo que sea que signifique. Pero le dije que acababa de regresar. No quería decirle que había vuelto de cruzar el puente, pero no me quedó más remedio, aunque no se enfadó, simplemente empezó a llorar. Y tuve que volver al dichoso hospital. Voy a estar aquí unos días, pero me dejaron traer mi diario para poder escribir. Mi papá quería leerlo, pero le dije que era algo privado. Estoy concentrado y estoy conectado también a unas máquinas llamativas que me han vuelto a clavar agujas. Pero bueno, tengo un televisor y mi propia habitación para mí. Me pregunto si mi papá podrá traer el Super Nintendo. Hay muchos canales en la tele. Déjale pregunto. Entrada 11, 12 de diciembre de 1993. Están nevando afuera. Ojalá pudiera salir a jugar en la nieve. Pero estoy de nuevo en el hospital. Maldito hospital, lo odio. Mis abuelos vinieron a verme y no pararon de llorar. Claro, su llanto me hizo llorar a mí también. Y ni siquiera sabía por qué lloraba. Mi papá se ha estado quedando aquí conmigo. Aunque duerme en otra habitación, el médico dijo que no puedo tener gente aquí por mucho tiempo, porque me puedo contagiar fácilmente. Pero lo bueno es que sí pude traer mi Super Nintendo y un par de juguetes más. Llevo aquí un tiempo. Supongo que no está tan mal, pero no creo que pueda estar en casa para Navidad. Me pregunto si Papá Noel me traerá los regalos o tendré que esperar hasta volver a casa. Quizás mi papá y Mandy me los puedan traer. Me duele mucho moverme últimamente, pero apuesto que solo puedo desenvolver un regalo como campeón. Por cierto, se me cayó el pelo. Estuve un tiempo preocupado, pero supongo que no pasa nada. La última vez que estuve en el hospital me costaba mucho tiempo lavármelo, y a veces me picaba incluso. Sin el pelo siento mucho frío en la cabeza. Es muy raro, pero Mandy dice que me veo guapo, así calvito. Eso también es raro. El puente ha estado fuera de la ventana todo el tiempo que he estado aquí. Tengo muchas ganas de salir, pero no sé si podré con todas estas máquinas conectadas a mí. Ni siquiera sé cómo abrir la ventana. Supongo que no necesito salir al frío. La verdad es que nunca me fijé si hacía frío o calor. Pero bueno, creo que voy a volver a dormir. Me cuesta mucho mantenerme despierto últimamente. Quizás sea por toda la medicina que me están dando, pero estoy muy cansado. Entrada 12, 26 de diciembre 1993. Santa Claus debió venir al hospital. Tenía tantos regalos cuando desperté en Navidad. Tuve que pedirle a mi papá que me ayudara a abrirlos porque ahora estoy muy débil. Aunque conseguí algunos juegos nuevos en mi Super Nintendo. Mi papá, Mandy y yo jugamos mucho ayer. Fue muy divertido, pero me cansé bastante rápido. Aún así, aguanté hasta el final. Hacía tiempo que no los veía sonreír. Él y Mandy se lo pasaban muy bien. Pero pues no les quise decir que me sentía yo mal. Creo que voy a volver al puente. Ahora se ve diferente. Es como si estuviera más iluminado desde el otro lado. Acaba de brillar hace unos minutos, pero de alguna manera me está llamando. De una forma extraña. ¿Hay alguien ahí? Se está acercando a la ventana. Esto nunca había pasado antes. ¡Ah! ¡Es mamá! ¡Mamá está afuera! De verdad voy a salir ahora mismo. Siento que no voy a poder escribir más, pero está golpeando la ventana. ¡Mamá! Por cierto, escribiré mañana. Me voy. Soy el más feliz del mundo. Esta fue la última entrada del diario de Toby. Lo perdimos el día después de Navidad en aquella noche nevada de 1993. Había sufrido durante tanto tiempo, y el dolor de perderlo antes incluso de que tuviera la oportunidad de vivir de verdad, todavía me hace llorar hasta el día de hoy. Ya padecía de epilepsia inmunodeficiencia. Era bastante grave.
antes de que le diagnosticaran leucemia. Sabíamos que no tenía ninguna posibilidad, y a pesar de todo el dolor que sufrió, siempre fue un niño muy feliz. Mi esposa Mandy acababa de llegar a su vida y lo quería como si fuera su propio hijo. Había algo en él que simplemente me alegraba. Cualquiera que lo conociera. No puedo ni describir cuánto me dolió verlo fallecer. Mandy y yo trajimos una hija al mundo a principios del año 2002. Me preocupa haber envejecido demasiado para criar otro hijo, y todavía me atormentaba la pérdida del primero. Pero Grace me hizo sentir joven de nuevo. Tuvo la suerte de nacer sana y feliz. Fue ella quien me devolvió las ganas de vivir, después de perder a mi hijo Toby. Ella era tan maravillosa como su hermano y nos asegurábamos que pudiera conocerlo a través de fotografías. Incluso besaba la foto antes de acostarse todos los días. Le pedí a mi esposa que perdí a mi esposa a causa de un derrame cerebral hace 2 años. Fue repentino y desgarrador, pero tuvimos una buena vida juntos, incluso en los momentos más difíciles. Ella me apoyó cuando mi hijo había fallecido y había llegado al límite. La extraño muchísimo. Mi vida ha tenido momentos maravillosos y terribles. Al acercarme a los 74 años, creo que me queda poco tiempo. Me diagnosticaron cáncer de un pulmón en etapa 3, aproximadamente 1 año antes de perder a mi esposa. Ha sido una lucha constante este último año, pero he llegado a aceptarlo. He tenido que enterrar a 2 personas, a mi hijo y a quien me robó el corazón. Pero creo que estoy preparado para lo que venga. Mi maravillosa hija ha estado estudiando en la universidad durante los últimos 2 años, pero ahora mismo viene de viaje. Lamentablemente creo que no estaré. Creo que no alcanzaré a verla por última vez. Durante la última semana, un puente ha estado permaneciendo visible desde la ventana de mi habitación del hospital. Siempre creí que era solo un cuento fantástico creado por la mente de mi hijo Toby, pero ahora sé lo que significa. Mientras estoy aquí sentado mirando por la ventana, puedo ver 3 figuras a lo lejos caminando del puente hacia mí. Ya no tengo tiempo. Le dejo una nota a Grace para disculparme por no haber podido estar ahí para verla de nuevo. Sé que le espera una vida maravillosa, y mi único pesar es no poder verla convertirse en la mujer increíble que sé que será. Le pediré que suba estas últimas palabras y que sirvan como mensaje de mi querido Toby. Si alguna vez ves un puente en la ventana, no temas. Nada termina nunca. En realidad, nunca. El archivo negro ha sido abierto. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta este momento. Quiero darle las gracias por acompañarme en esta noche. Una historia bastante triste, un cierre, que no necesitas terror para sentir esto tan abrumador. Espero que les hayan gustado todos los creepypastas y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde con un nuevo episodio. Muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, que pasen una muy bonita noche y espero que puedan descansar después de estas historias. Nos vemos hasta la próxima.